Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al director ejecutivo de Restaurantes del Ecuador, el ingeniero Diego Vivero, a propósito de la situación del sector turístico y de manera especial de los restaurantes. ¿En qué condiciones se encuentran en las actuales condiciones? No olvidemos que el Ecuador vive un problema de inseguridad y en medio del conflicto armado interno. ¿Cómo se encuentra este sector? Ingeniero Diego Vivero, muy buen día. Muy buenos días, Miguel, y muchísimas gracias. Siempre la preocupación en general de lo que sucede con esta importante, digamos, industria de la gastronomía que tanto brilla ahora a nivel mundial desde el Ecuador también. Y sí, pues, por supuesto, el sector restaurantero, como todos, va al vaivén de la economía del país, de la realidad nacional y demás. Y justamente en estos días hemos sacado nuestra encuesta trimestral que ya es conocida por muchos, en la cual vamos justamente comparando la realidad, y creo que los primeros datos arrojan algunas cosas positivas, lo cual es bueno ver que uno de los pulmones de la economía de las ciudades, el que muchas veces hemos dicho también es un sensor del estado de ánimo de la gente, va mejorando, evidentemente todavía en niveles que quisiéramos que estén mejor, pero creo que el sector de la restauración sigue un proceso que esperamos, conforme también se estabiliza el país, vaya en mejora. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el sector, Diego? Bueno, en este momento justamente estoy viendo la encuesta que acabamos de hacer, como le digo, Miguel, cerrada al 30 de junio, el primer semestre, y el principal factor que no es extraño para nadie y que además ha sido una constante desde hace 2 años que venimos haciendo esta medición es el factor de la delincuencia. Creo que todavía nuestro sector está muy preocupado, y más allá de la delincuencia en sí es de la reacción de la población hacia justamente la misma, es decir, el no salir, el cuidarse y demás, porque el tercer factor, me voy a dejar el segundo para después, el tercer factor justamente es las malas noticias que permanentemente se dan, y toda esta cantidad de noticias que se dan sobre la violencia en las calles, secuestros, extorsiones y demás, que de una u otra forma afectan a la conciencia de las personas, y esto pues no permite que las personas salgan. Entonces, la delincuencia, aunque ha ido bajando, hay que decirlo, sentimos que cada vez es menos el efecto que da en que la gente salga a nuestros negocios, igual sigue siendo el principal factor. El segundo factor que tenemos es el exceso de oferta. Esto es muy importante entenderlo. En una ciudad, en un país en crisis, donde todavía no se solucionan los problemas de empleo, donde los problemas de empleo ya vienen arrastrándose de años, mucha gente coopta al sector de la restauración, se pone un restaurante, en la mayoría de los casos, hay que decirlo, informal, es decir, que no cumple con las mismas regulaciones y los mismos compromisos que nosotros, y eso afecta definitivamente a lo que representa nuestro desempeño a nivel general. Y bueno, luego de eso tenemos factores como aumentos en los precios, más allá de que la inflación está controlada, hay muchos precios que se disparan, la legislación laboral que definitivamente no termina tampoco de tener algún tipo de reforma en el sector turístico especial. Realmente el Código de Trabajo actual no funciona para nosotros. Y después de esto, Miguel, usted habrá oído en las noticias los esfuerzos que hemos hecho también porque el gobierno nacional tome conciencia, y si realmente quiere incentivar a todo el sector turístico, tome la decisión de poner un IVA diferenciado permanente por 3 años. Vemos con buenos ojos que ya al menos se ha dado un paso de un IVA sin restricciones para feriados y fines de semana antes y después, pero nuestro pedido siempre ha sido que sea permanente por una serie de particularidades que esto representa. Y como último, también que hemos pedido al gobierno nacional es el tema de las horas, de reducción de horas en los toques de queda, digamos, perdón, en la ley seca.
que realmente afecta en estas temporadas de comicios y ahora más aún cuando ya se anuncia una nueva, la tercera en este año, a finales de este año. Entonces, básicamente ese es digamos, rápidamente una radiografía de lo que acabamos y estamos viendo en este momento en nuestro sector restaurantero y turístico en general. Usted decía el punto 2 que dejaba para el final. ¿Cuál es el que más les afecta? Bueno, básicamente lo que le decía, nosotros en este momento creemos que la competencia desleal, la informalidad, la permisividad que hay con tanto negocio de comidas sin permisos, siempre sobresatura la oferta, con una demanda que sigue contraída. La situación económica del país no es ningún misterio para la gente, sigue contraída, no se ve más generación de empleo, y sin embargo lo que nosotros vemos es que sí hay mucho más oferta de comida, de restaurantes a nivel nacional, lo cual no beneficia ni a los nuevos ingresantes y por supuesto a quienes hemos venido saliendo una crisis tras otra, no nos permite desarrollarnos. Yo creo que finalmente el desarrollo del país, que el país tome una viada, que haya más inversión extranjera, que se haga todas las políticas necesarias para eso, no solo determinará que quienes sean, como digo yo, abogados, trabajen en los estudios jurídicos, los arquitectos hagan construcciones y se dediquen los ingenieros a construir también puentes, carreteras y demás, porque lamentablemente nuestro sector realmente atrae a muchas personas no profesionales en ese sector que no necesariamente les va a ir bien, que incluso perjudican más aún sus economías y dejan deteriorado este sector. Entonces, esa es nuestra, digamos, después de la delincuencia, que es lo que habíamos hablado, ese es uno de los principales problemas que nos está afectando y por eso pedimos al gobierno nacional que incentive todo lo que sea beneficioso para que todos ganemos, tanto el consumidor como el operador turístico y también la inversión extranjera, que permita que se genere más empleo. Con mayor empleo hay mayor consumo, con mayor consumo hay mayor dinámica en la ciudad, hay mejor estado de ánimo. El estado de ánimo es nuestra materia prima dentro de la restauración. Pero sí es importante indicar, como le dije al principio, Miguel, que hay números que nos entusiasman. Vemos que ya hay un buen porcentaje de personas que indican, es más, le voy a leer un poco la información, ya estamos hablando de que un 33% de los encuestados hablan de que este trimestre su negocio ha mejorado. Esto contrasta con porcentajes del 12 al 15%, que era lo que se veía en trimestres anteriores. Ya se habla un 30% de personas que hablan que han mejorado entre un 0 y un 20% más en ventas. Y quizás lo negativo de los datos que le puedo mostrar es que no crecemos, es decir, los negocios formales en los últimos meses no vemos que hemos aumentado sucursales o hemos aumentado a nuestro personal, al menos. No es mucho el porcentaje de los que lo han reducido, pero no hemos crecido. Creo que una economía como la nuestra requiere crecer y eso también es un sensor de que la economía en el país no está creciendo. Ahora, el tema de los precios, porque a veces escuchamos también en dolarización los precios son altos en el Ecuador en general. A veces no se, como en Estados Unidos, no se valora desde el 1 centavo. Aquí se desprecia. Uno va al mercado, por ejemplo, a ver insumos, y es o 50 centavos o 25 centavos, casi se redondea, o mínimo $1. Los precios también no están muy altos en la atención de los restaurantes. ¿Cómo está el costo en la relación de ingresos-egresos y el costo-beneficio? El principal costo con el que nosotros tenemos que bregar en ámbito competitivo es definitivamente el recurso humano. El recurso humano en Ecuador es extremadamente alto. El otro día leía un estudio que hablaba en un comparativo entre Bogotá y Lima, que mucha gente nos compara porque por negocios viaja mucho a estas ciudades capitales vecinas, y hablaba de que nuestros precios están entre un 5 a un 10% más de lo que están los restaurantes allá, pero nadie considera, bueno, si consideraba este estudio que el valor de los sueldos para nosotros está entre un 60 y 70% más.
incluso en algunos casos hasta el doble, hablando en promedios generales. Entonces, evidentemente, yo creo que la materia prima en Ecuador, seamos realistas, es una materia prima bastante conveniente, de hecho es nuestro factor diferenciador, ¿no? Es materia prima fresca, no estamos importando legumbres, no estamos importando muchísima de la carne o la proteína que traemos, mucho de esto ya se produce acá y de una forma que incluso brilla a nivel internacional. Nuestros productos como el camarón, como el banano, como el cacao, como el chocolate fino de aroma y demás son productos que se están exportando y nosotros aquí los tenemos a la mano. Entonces, nuestra mayor preocupación, insisto, se lo hemos dicho al gobierno nacional, de hecho tenemos una carta presentada para poder visitar al presidente de la Asamblea Nacional y al presidente de la República para hablar de ese punto en especial, que es justamente cómo al menos hacer que ese costo alto en dolarización de los sueldos de nuestros colaboradores sea mucho más eficientado, si se quiere llamar así, y no sea realmente un cuello de botella para nuestro crecimiento. Temas como la amenaza que termina siendo la jubilación patronal, la vinculación, desvinculación, el seguir trabajando con las jornadas de trabajo como la medición para pagar un sueldo en vez de las horas, como es en cualquier parte sensata del mundo que además le juega al turismo, es algo que tiene el gobierno nacional que ya tomar una decisión. No pueden seguir pateando la pelota más tiempo porque hay muchos negocios que estamos quebrados en este sector y todavía ni siquiera lo sabemos. Lo comenzaremos a saber cuando nuestros fieles empleados, los mejores empleados, los más antiguos de nuestros empleados comiencen a jubilarse patronalmente y tengamos que pagarles sobre un trabajo que no lo estamos recibiendo directamente. Eso quizás en grandes empresas no se siente, pero en empresas familiares como las de restaurantes es algo que se viene, que ya está pasando y creo que eso tiene que también considerar la gente cuando paga un plato en uno de nuestros negocios. La realidad laboral de nuestros negocios en Ecuador es muy diferente a las de otros países en las cuales tienen muchas más facilidades o flexibilidad en el empleo y no tienen estos contingentes que pueden cambiar la realidad de un restaurante, que ni son ni siquiera del momento, sino son de mediano y largo plazo. Sí, efectivamente, Diego, el tema de la jubilación patronal es una carga, y no solo para las pequeñas empresas familiares, sino también para las grandes empresas. Se llega a 19 años y viene el despido para no asumir precisamente esto. Esto está en construcción, se ha ofrecido que para septiembre, quizás octubre, esté tratándose luego de los diálogos que se realizan hoy. Es una deuda pendiente, no de ahora, no de ayer, una deuda que se viene discutiendo tanto tiempo. Pero, ¿qué necesitarían, además de este tema? Por ejemplo, la contratación por horas que les permita a ustedes bajar los costos, la carga laboral y funcionar adecuadamente. Bueno, y Miguel, y generar más empleo. Es que esa es la parte que la gente a veces no entiende. El día de hoy, muchos de nuestros empleados les pagamos horas extra, trabajan 40, 50 horas, tenemos eventos que realizar. Esas mismas horas que ahorita les damos a otros empleados, podríamos estar contratando nuevo personal, dando la segunda oportunidad de trabajo a determinadas personas, a estudiantes universitarios que muchas veces en Quito, por ejemplo, muchos vienen de provincia, que no tienen que financiarse o tienen que pagar una estadía aquí, su alimentación y demás, pero tienen horarios de clases. Entonces el horario de clases a veces no les permite tener un trabajo de oficina, y el turismo, gracias a Dios, es una de las actividades que trabaja justamente contracíclicamente, es decir, trabaja cuando la gente descansa. Entonces hay temas de horas extra y una serie de cuestiones que en nuestra legislación actual no se compadecen con un sector tan competitivo ahorita en el mundo como es el turístico. Nosotros no competimos entre nosotros, nosotros competimos con nuestros países vecinos, y con los países vecinos competimos contra regiones, contra Europa, contra Estados Unidos y demás. Entonces, ¿cómo podemos competir si nosotros para contratar una persona tenemos que hacer cálculos matemáticos, abrir una hoja de Excel y ver cuánto nos cuesta el tener más horas o traerse otra persona a trabajar con nosotros? Evidentemente hay el contrato turístico que facilitó desde hace algunos años más el desempeño o al menos la contratación laboral, pero no es suficiente.
Lamentamos cómo se ha politizado el tema del trabajo por horas por el interés político de un grupo de este país, pero creo que ya es un país que va madurando, ya lo hemos visto. Otro de los datos interesantes es ver que el segundo trimestre de este año las cosas mejoran, también tiene que ver con la estabilidad política que se nombra, porque paradójicamente vamos a ese ritmo también, y esto también quiere decir que hay mucha confianza de la gente y de nuestros restaurantes de que el gobierno actual va a tomar decisiones que afecten positivamente al empleo, es decir, para aquellos que no tienen empleo, que puedan tener más empleo. El sector turístico y el sector restaurantero es una gran oportunidad, Miguel, porque además nosotros somos un sector que generamos oficios. Nosotros no estamos requiriendo gente que venga con grandes títulos, con PhDs, con masterados ni nada. Es gente que muchas veces viene a nuestros restaurantes y nosotros les enseñamos a servir una mesa y se convierten en meseros o en la cocina y son auxiliares de cocina y ya tienen al menos un oficio, algo de qué vivir. Entonces, mientras más apoyemos a estos sectores para que puedan generar empleo, más también estamos generando profesionales en oficios que tanto necesita el país. Entonces, yo creo que el empleo, si me pregunta a mí, Miguel, es ahorita lo que más necesita este país para tener consumo, lo cual nos apoya y nos aporta como restaurantes, y para poder también dar más empleo nosotros, si es que hay las facilidades que merecemos en estas alturas de la vida. ¿Cuáles son las dificultades en la contratación laboral por horas en medio de esta necesidad de cambios de la reforma laboral? Le pregunto y dejo planteado en vista de que, Diego, vamos a una cadena oficial y volvemos en instantes. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Imbabura Carchi golpea a red de pornografía infantil. Después de 7 meses de seguirles la pista, la Operación Código Rescate desmanteló a esta banda de delincuentes que explotaba a los niños. Uno a uno, fueron descubiertos los implicados que tenían en su poder 800 archivos con contenido ilegal con menores. La pena máxima en Ecuador por el delito de pornografía infantil es de 26 años de prisión. Yaguachi, desarticulada banda de extorsionadores. Envíeme una camioneta, tenemos un 528 con papelitos de extorsiones. En plena madrugada, cuando los delincuentes menos se lo esperaban, 300 miembros de las fuerzas del orden incursionaron en caletas que servían como centros de operaciones para vacunar a dueños de locales del sector. Los uniformados encontraron armas de fuego, municiones, explosivos, drogas y combustible. Estamos atacando a las bandas que estén amedrentando, que estén haciendo actos ilícitos en el sector. 2 policías fueron heridos por un delincuente que intentó escapar. Los oficiales fueron trasladados a un hospital. Guayaquil, frustrado mega envío de droga a Europa. La Dirección Antidrogas les cortó el paso a los narcoterroristas que pretendían enviar 2 millones de dosis de cocaína a Ámsterdam. La droga venía camuflada con panela, pero los canes la detectaron con exactitud. Se retiró del mercado internacional más de 2 millones de dosis de droga. ¡Hola, policía! ¡Piso, al piso, al piso! El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. 7 de la mañana con 2 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo con el ingeniero Diego Vivero. Estamos hablando del tema de la industria de la gastronomía. Le decía Diego, entre las dificultades en el tema de la contratación laboral, ¿cuánto incide se ha planteado el tema de la contratación por horas como uno de los obstáculos? ¿Qué debiera hacerse para viabilizar, para facilitarse esa contratación en el sector de la gastronomía?
Bueno, dar la libertad, pues por supuesto, a que nosotros como empresarios podamos disponer de personal que trabaje, por ejemplo, solamente los días sábados o solamente los días domingos, porque ese personal justamente no puede trabajar muchas veces entre semana. Puede ser gente que ya tenga un trabajo entre semana y esto le ayude también a trabajar fin de semana, o lo que yo ponía el ejemplo de los estudiantes. El Ecuador no puede seguir pensando que la jornada laboral es el medidor de lo que se tiene que ganar. Es decir, nosotros seguimos pensando que es un país que funciona como una oficina, de 9 de la mañana a 5 de la tarde con una hora de almuerzo y los sábados y domingos descansa. El sector turístico trabaja totalmente, como digo, contracíclicamente. Y nosotros tenemos una serie que cada vez crece más de actividades que son los eventos. Nosotros en Ecuador, incluso muchísimas wedding planners, event planners, que ahora suenan mucho a nivel mundial, buscan no solamente hacer eventos y matrimonios en nuestro país, sino buscan traer gente de afuera que vengan y se casen acá, que hagan los eventos en el Ecuador. La famosa industria MICE, que es la industria que también por la que muchos en el turismo se le están jugando, tratar de hacer mega eventos en el Ecuador para que la gente venga, ocupe nuestros hoteles, nuestros restaurantes, haga turismo, salga, compre artesanías, use un taxi y demás. Todos esos eventos son eventuales, como dice el nombre, y esos eventuales tienen que tener empleados eventuales a los que se les pueda pagar por horas. No puede ser que tengamos nosotros que restringir nuestra actividad y muchas veces perder muchos de estos eventos. Y perdón que lo introduzca aquí, pero esto también tiene que ver con algo que ha generado cierta polémica y que ya 2 veces lo sacan de leyes emergentes que hemos pedido que se dé, que es el tema de reducir las horas de la ley seca. Nosotros en Ecuador estamos acostumbrados a que desde las 12 del día del viernes previo a las elecciones hasta las 12 del día lunes después de elecciones, no podamos los ecuatorianos o los restaurantes vender licores, y los eventos no se hacen esos fines de semana porque lamentablemente es parte de la gastronomía, el maridaje con licores, y es parte de la cultura también hacer un brindis y por supuesto celebrar muchas veces con cócteles y demás. Entonces, tenemos que buscar fórmulas para dar facilidades al empresario turístico, al empresario restaurantero, para que mejore las condiciones y la competitividad hacia afuera. La gastronomía a nivel internacional ha tomado un protagonismo inmenso y no podemos seguir compitiendo en desigualdad de condiciones. Tenemos que buscar la fórmula para reducir costos, con eso ser más competitivos en precios. El tema de los sueldos ya lo acabamos de hablar, pero también tiene que ver esto con el hecho de eficientar nuestros procesos, y ese eficientamiento de procesos tiene que ver con el contrato por horas, tiene que ver con todos estos costos invisibles que existen, como el despido intempestivo, el desahucio, la jubilación patronal y todo lo que esté escondido atrás de los salarios y los sueldos de quienes hacemos las cosas bien, de quienes hacemos las cosas formalmente, porque también hay mucha tendencia a que no hagamos lo formal porque es muy complicado, es muy caro y demás. Entonces competimos contra lo informal, y también viene otro problema, que es la falta de control de la informalidad. Estoy seguro que no hablo solamente por el sector turístico, he conversado con otras industrias y me dicen: Diego, vivimos lo mismo. Todos los sectores por este tema laboral están apelando a hacer las cosas fuera de lo formal, generando empleo, digamos hasta cierto punto, incluso prostituyendo los empleos, haciendo que la gente trabaje por la mitad de un salario, aprovechándose del migrante, que muchas veces en su desesperación trabaja por cualquier valor, en fin. Entonces yo creo que el tema del empleo, vuelvo y reitero, es algo que o se toma ya en serio y no se le sigue pateando, porque esto de que septiembre, luego será octubre, ya nos ha pasado, ¿no? Luego pasa el siguiente año, luego se va la ministra, con quien además quiero decir, los últimos 2 ministros nos hemos reunido, con el ministro Donoso, con la ministra actual, y hay muy buena voluntad, hay entendimiento, pero también a mí a veces me parece que hay también mucho recelo y demasiado respeto también a aquellos que representan a la contraparte, que muchas veces entienden más de lo que nosotros creemos, pero lamentablemente el administrador público más bien es el que teme conversar y el teme poner las decisiones sobre la mesa. Diego, ahora
cuando se habla de la afectación desde el trabajo informal, ¿cuál es lo que más les afecta? Quizás, para citar un ejemplo, los carritos de hot dog en la esquina, que por cierto a veces la gente no valora las condiciones, pero sí a veces el precio y el bolsillo. Dice, no, aquí cuesta un hot dog o una hamburguesa 5 veces menos que ese respetable restaurante. Sí, mire que, Miguel, usted mismo está diciendo, muchas veces es también un problema del consumidor. Nosotros trabajamos en la industria de la salud pública, ¿no? Nosotros tenemos, o sea, el ser formal no significa o implica estrictamente pagar lo que formalmente se tiene que pagar un empleado, pagar el IES, pagar el SRI. También significa estar sometido a una serie de controles, ¿no? Los bomberos revisan que la seguridad industrial esté dada, que el gas esté bien conectado, que no vaya a explotar en ese restaurante, ¿no es cierto? Y la autoridad, como en el caso de Quito Turismo, que es un representante, si se quiere llamar así, del Ministerio de Turismo, revisa la buena práctica en manufacturación de alimentos. Vemos que el ARCSA permanentemente está hablando de los restaurantes informales que no saben realmente manejo de alimentos, ¿no? Entonces ponemos en riesgo no solamente la salud pública. Yo siempre pongo ejemplo de que acabamos de pasar una pandemia por una mala práctica gastronómica, potencialmente por el mala cocción de una proteína. Es lo que se dice, ¿no? Ya creo que ha pasado de un mito el hecho de que muchas de las enfermedades, incluso de lo que ha sido esta pandemia, tienen que ver con los alimentos. Entonces, sí, definitivamente es muy importante la formalidad en ese punto de la salud. Es importante por el tema económico. País necesita impuestos, no podemos seguir proliferando con negocios de los impuestos. Más allá de los carritos o esta actividad informal que se ve normalmente incluso en un garaje que se abre y se venden empanadas, o se pone un chancho hornado y ya se vende hornado, o incluso muchos negocios que ahora vemos que se venden en los semáforos de la esquina, productos y como digo, a la intemperie, que pueden causar cualquier tipo de enfermedad, o gente comprando en canastos en las esquinas. Evidentemente son de economías muy, muy populares que podrían estar trabajando en nuestros restaurantes y tendríamos facilidades. También hay muchos restaurantes formales, y hay que decirlo, que contratan a buena parte de su personal y no lo afilian, por ejemplo, o que no cumplen con la normativa y los reglamentos. La informalidad está por todos lados y se da justamente por una falta de regulación concreta que facilite a las personas hacer las cosas formalmente. Entonces, lamentablemente, mucha gente, y muy en especial después de la pandemia, que quedamos tan golpeados con las ventas que cayeron tanto, no recuperan el 100% de la formalidad en sus negocios. Y lo único que estamos o están esperando es que la gente o que la administración pública tome decisiones para que formalicemos los negocios. No estamos en contra de la informalidad, entre comillas. Lo que queremos es que se formalice. Estamos listos como gremio incluso para apoyar y ayudar a aquellas personas, a aquellos emprendedores, que también a veces la palabra emprendimiento se confunde con permisividad. Es decir, como es emprendedor hay que dejarle nomás. No, porque hay, insisto, salud pública, hay un tema de igualdad de derechos, todos en la cama o todos en el piso. Entonces también estamos dispuestos a ayudar. Pero también hay un mercado, que el mercado tiene que recuperarse. Entonces, si el mercado no se recupera, no hay demanda. Entonces, esto es lo que hablamos en un principio. Se genera una ley de oferta y demanda que no funciona. Entonces hay muchos problemas que se tienen que solucionar. Creemos que en estas últimas semanas, en estos últimos meses, al menos el mercado se está recuperando de alguna forma, pero creo que ahora nos corresponde a la oferta hacer las cosas como que se tienen que hacer, y para eso necesitamos determinadas medidas que tienen que venir del gobierno para que no haya ya más pretextos y poder tener un país mucho más formal en general. Siendo importante el contar con todas las herramientas, una de ellas la contratación laboral, ¿esto pudiera incidir de mejorarse la contratación laboral? Una palabra que casi es mala palabra para ciertos dirigentes sindicales especialmente, la flexibilización en la contratación laboral. Pero más allá de esa palabra, de darse eso, pudiera también
ajustar precios? Porque tengo mensajes que a veces dice resulta mejor ir a un brunch por el precio, uno tiene variedad y lo que desee comer frente a un desayuno que a veces, aunque hay de $7, $8, hay de $12, o un ceviche de $15 o $20, o una hamburguesa también $10. ¿Pudiera ajustar eso si es que se dan las facilidades, especialmente en la contratación laboral? Por supuesto que sí, Miguel, pero bueno, como cualquier negocio y en este muy en particular, hay segmentos de mercado, hay una diversidad de oferta inmensa. Lo importante es que esa diversidad sea formal, no porque es hueca, es informal, entonces, ¿cómo se llama? No tiene que cobrar un IVA o no tiene que pagar un impuesto a la renta. No, evidentemente sus costos son menores. La percepción del cliente es que va a pagar menos y paga menos, pero también hay restaurantes de autor. Ahorita en el Ecuador y desde hace no mucho estamos ya con restaurantes en los listados 50 Best, tenemos chefs, estrellas Michelin, son restaurantes de experiencia, son restaurantes en los que, hay que decirlo, no solo prima el hecho de lo que está en el plato, ¿no? Si sea una carne, un bife de chorizo que viene directamente desde la Argentina, desde Paraguay, que son los tradicionales emisores de este tipo de proteínas y demás, sino también tiene que ver con un sommelier, que es una persona que hace este maridaje del vino con la comida, que tiene una educación superior mayor, tiene un chef de cocina que ya tiene 10, 15, 20 años de experiencia y demás. Entonces, la gente que va a estos restaurantes a nivel mundial está ya lista para tener que pagar quizás un valor mayor. Entonces, el tema de los precios que ha generado y genera mucha polémica en nuestro país, creo que también tiene mucho que ver con que estamos acostumbrados a tener como que una sola línea de pensamiento en lo que es comida, ¿no? Y en comida hay muchos, diversidad y oferta. Incluso entre ciudades, hay ciudades en las cuales es más barato, hay ciudades en las que es más caro, o si quieres llamarse conveniente. En todo caso, por ejemplo, le pongo el caso de Lima, Perú. Ahorita tienen el mejor restaurante del mundo con Maido, y ellos, este restaurante, la sentada cuesta entre $500 y $600. La pregunta es, ¿estamos hablando de ese tipo de restaurantes? Ese tipo de restaurantes con los costos que tienen, que son inferiores, como decimos, a los del Ecuador, cobran una tarifa promedio inmensa. Pero por supuesto, Ecuador también tiene oferta de restaurantes populares, grandes cadenas y franquicias internacionales que evidentemente, si es que nosotros tenemos determinado nivel de facilidades en los costos, insisto, especialmente laborales, o podemos tener personal en las horas pico, más personal, y en las horas valle, que son las que menos horas, menos personal, y no vernos forzados a tener personal durante toda la jornada laboral, porque así es nuestra legislación laboral, pues también se va a ver beneficiada la gente. Ese mismo representante laboral que sale y despotrica contra el trabajo por horas y demás, que sale a comer con su familia, se va a ver beneficiado si es que nosotros tenemos mayor flexibilidad, y hay que decirlo con la palabra que es, tener mayor flexibilidad. Va a haber mucho más gente trabajando, y evidentemente nosotros vamos a poder revisar nuestros precios, insisto, más en los restaurantes populares que en los restaurantes que llaman high-end, que ya tienen otros componentes y que sin embargo tienen mucha demanda a nivel nacional, porque evidentemente también en el Ecuador hay muchos empresarios, hay mucha gente que viene de afuera y que gusta de este tipo de experiencias, de maridajes, de buenos vinos, de buena coctelería, mixología que se llama ahora. Entonces hay que comprender que para todos los gustos hay en este país, y lo único que queremos es competir en igualdad de condiciones. Para concluir y resumir, Diego, ¿cuáles serían las prioridades que plantean ustedes para mejorar las condiciones en las actuales circunstancias? Bueno, nosotros hemos mandado, incluso cuando estaban en las elecciones, los 3 puntos que para el sector turístico restaurantero son los más importantes. El uno es incentivos concretos, como un IVA diferenciado de al menos 3 años, es decir, el 8% que al sector formal, registro turístico, que cumple con toda la normativa, se le baje del 15 al 8%. Esto incentivaría no solamente el consumo, es que la gente se vería beneficiada de pagar menos,
menos, sino que lo haga de forma local, es decir, que la gente haga más turismo aquí, que se posicione el tema, porque lamentablemente como está ahorita en feriados y demás, la gente a veces va, consume, pero no tiene idea que había este descuento. Igual va a salir porque es feriado y demás. En segundo lugar, el tema laboral, que ya creo que lo hemos discutido y hablado mucho, es importante una reforma laboral. Y el tercero, parecería subjetivo y no tan importante, es el que hablamos también de la ley seca. Creo que es importante ir desmitificando esto de que hay que tener 48 horas antes, 24 horas después, estas restricciones, porque lo único que ha hecho es afectar a la industria de eventos y convenciones, muy en especial a la experiencia turística gastronómica formal, ha incentivado la clandestinidad y la informalidad, que son los que usufructúan generalmente cuando hay este tipo de restricciones a nivel nacional. Esos son los 3 puntos, no los únicos, pero creo que sí los más importantes. Considere también que el tema del control de la delincuencia y demás es algo transversal. Esto es algo que pide todo el país, no solo nosotros, y creo que esa bandera, el gobierno ya está haciendo grandes pasos, ya se están viendo algunos resultados y es algo que va a tomar un poco de tiempo, pero creo que es parte también de lo importante. Bien, como siempre, muchas gracias al ingeniero Diego Vivero, de la industria de la gastronomía y los planteamientos y necesidades que tienen en las actuales condiciones. Diego, muy amable. Miguel, muchas gracias. No termino sin invitar a la gente a salir. Hoy es viernes, disfruten, vivan. Yo creo que hasta la inversión internacional analiza cuando los restaurantes están llenos en una ciudad, en un país, dice este país merece la pena invertir. Así es que disfrutemos de la vida y veamos más positivamente el futuro. Muchas gracias, muy amable Diego Vivero en la revista de Opinión Democracia. 7:19 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y tenemos previsto luego un diálogo con el doctor Ismael Quintana, constitucionalista, sobre el trámite de extradición de alias Fito. Esta tarde, 15 horas, en la Corte Nacional de Justicia, se tiene previsto la audiencia ante el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Nueva Confenrich 7. 1 tonelada de carga, 3 toneladas de arrastre, tracción 4x2 y 4x4. Potencia, fuerza.